Hola, calamares, un octo abrazo, aunque llevan 10, pero en fin, un octo abrazo de parte de los calamares. Aquí tengo a mi lado al dictador perpetuo para toda la vida, Sergio Alejo. ¿Cómo va, Sergio? Bueno, encantado de compartir contigo y con todos vosotros dictadura, ¿no? O sea, dictadura vitalicia, ¿qué más podemos pedir? Y esto sin que el Senado se entere, que ellos son Bueno, felices viviendo en la inopia, pensándose que son los que mandan y los que movemos aquí los hilos somos nosotros. ¿Qué más le podemos pedir a este asunto? somos como a mí. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que a mí el Senado últimamente está demasiado meloso. Me Ya. da cosas que yo no quiero. No me hagáis súper óptimos que yo no quiero estos reconocimientos. Yo solo quiero mandar. Es así. Desde la modestia, desde la Sí, modestia. Y hoy volvemos a las grandes batallas de las legiones romanas, ¿no? Y hoy vamos a traer algo que la gente nos demandaba, que era ya casi como una demanda pública, porque querían que habláramos de una de las grandes batallas del siglo I después de Cristo. Mira que hemos tocado el siglo I bastante, ¿eh? sí. No, pero nos hayamos ido hasta el siglo IV en tiempos de Argentoratum, ¿no? Pero hoy os vamos a traer una que marca realmente por el carisma de ese personaje que lideró las tropas romanas, ¿no? Las legiones. Sí, sí. Y ¿a dónde nos vamos? ¿Al Mons Graupius? Al Monte Grapio, sí, señor. Allí nos vamos. Madre Nos mía. lo cuenta que no nos oiga Agrícola. Hay un tal Tácito, que es familiar Ujú. suyo, que habla muy bien de él. Yo Hombre, creo que es demasiado amigo, pero ahí lo dejo. Hombre, familia, ¿no? Es su yerno, ¿no? Es O su sea, que para yerno. no, para no pintarle las florecitas y hacer su biografía o hacer de su vida y de su biografía una gesta heroica, aunque a lo mejor no dista tanto de la realidad ni tuvo que inventarse tanta cosa, porque las hazañas de esta batalla del Mons Graupius y esas campañas durante su gobierno como gobernador de Britania, si de otra cosa o de una cosa carecen o no carecen, es precisamente del éxito y de la buena gestión, ¿no? Porque Agrícola fue un gran hombre que hizo sombra, por desgracia, a algún emperador ahí que no le gustó demasiado y eso fue quizá uno de sus, Sí, sí. de sus errores, ¿no? Bueno, errores, ¿no? Porque tampoco el pobre le No, tocó vivir no. cuando le tocó, ¿no? Agrícola se murió de muerte, ¿no? Se murió de muerte. O sea, Claro. el Domiciano dijo, pero igual te mueres. Y se murió. Son casualidades de la vida. Sí, es un hombre, que, acuérdate, Sergio, que cuando hicimos la batalla esta de Baudica, de Walker Street, él estaba allí. Eso es. Con lo cual hizo, bueno, su carrera, su cursus honorum, fue gobernador, tuvo un pretorado allí en la Galia y luego ya le llegó el consulado y el éxito le viene precisamente cuando lo hacen gobernador de Britania. Pues vamos a hablar del último año. Esta batalla del Monte Grappius, yo he mirado en algunas fuentes, unas dicen que fue en el 83 y otras dicen que fue en el 84. Indiferentemente de cómo fuera, es una batalla bastante épica. Sé que me has dicho, Sergio, que el discurso que habla, que dice Tácito, que él le dio a las tropas, te emociona, ¿no? Te pone los pies de avestruz, no de pollo, sino de avestruz, de gallina, de avestruz. Sí, sí, yo pienso que es fundamental que lo leamos porque a nuestros calamares seguro que les encantará, pero también es verdad que esta batalla del Mons Graupius es como el culmen, ¿no? De una serie de años de campaña, porque sí que es verdad que nuestro amigo Agrícola estuvo allí, son 7 años haciendo campañas de gobernador de Britania, ¿no? Entonces sí que es verdad que este es el culmen a una serie de campañas largas, al estilo Suetonio Paulino, ¿no? De esos años que hablábamos antes de Boadicea y de esa batalla de Walden Street, ¿no? Que también fue ese testigo, pero fue quizá el segundo en cuestión, porque allí Paulino fue el protagonista, ¿no? En este caso es Agrícola el que es el gobernador de la provincia y el que es el protagonista de toda esta hazaña, Sí, ¿no? sí. Son muchos años de campaña y el Mons Graupius es quizá el punto decisivo, ¿no? Entonces, no os vamos a hacer mucho resumen de los antecedentes, sino que vamos a ir justamente al punto de ese año que oscila un poco entre el 83-84, ¿no? Quizás sea la campaña de ese último año de campaña del 83-84 después de Cristo, ¿no? Pero, oye, a mí es que el discurso este de Tácito, aunque sea un pelotero, si de verdad les dijo a sus hombres, Sí, si yo hubiese sido un legionario, un auxiliar a las órdenes de Agrícola, hostia, me hubiese henchido de orgullo, ¿no? sí. No, hombre, para una la batalla. También es verdad que ya hablaremos un poquitín más adelante, que tampoco tenía más remedio. Quiero decir, los caledonios iban a por ellos y se tenían que defender. El discurso es bueno, pero se tenía que haber defendido o se defendía o no moría. O sea, allí no había alternativas de decir nos resguardamos. Con lo cual, él supo poner a sus hombres allí, ¿no? Y el discurso dice más o menos así. Este es el séptimo año, compañeros,
desde que por servicio leal vuestro y mío empezasteis a conquistar Britania en el nombre de la grandeza imperial de Roma, guiada por los dioses. Juntos hemos avanzado más al norte de lo que ningún ejército romano ha avanzado jamás. Y mientras cruzábamos con esfuerzo marismas, montañas y ríos y nos abríamos paso con cautela a través de los bosques, nos preguntábamos una y otra vez, ¿cuánto nos encontraremos con el enemigo? ¿Cuántos saldrán y lucharán? Los caledonios están saliendo por fin, porque el ejército romano los ha sacado de sus escondites. Estos son los mismos hombres que el año pasado atacaron a una sola legión como ladrones en la noche y reconocieron su derrota cuando oyeron nuestro grito de batalla. Tenemos en nuestras manos, tenemos nuestras manos y espadas en ellas, y esto es todo lo que importa. Ya han concluido las campañas. Coronad 50 años con un día glorioso. Piel de gallina total, ¿eh? Piel de tofu se me ha puesto. Esto es increíble. ¿Cómo debían sentirse esos legionarios? ¿Cuán protagonistas se tenían que sentir? Y cuán desesperado estaría también Agrícola para tenerles que decir todas estas palabras, porque los caledonios eran una fuerza temible, ¿no? Realmente es verdad que un año atrás habían asestado un duro golpe a la novena hispana, creo que era, ¿no? Le dieron muy duro, muy, muy fuerte y casi no lo cuentan. Si no hubiese sido porque Agrícola llegó con los refuerzos, no habría sido una completa masacre. Entonces, decirles y hacerles sentir a esos hombres que su deber con Roma es ir ahora a sacar a esta gente que se ha estado escondiendo después de aquel acto cobarde e impío, a mí yo sacaría el Gladius sin tenerlo, y lo alzaría ahí en plan, por Agrícola, por el Imperio, por Domiciano no tanto, Sergio, pero bueno. te voy a decir lo que hizo Calgaco a sus hombres. Encima de Calgaco, la que montaña. recordad que es el caledonio, el líder El caledonio. líder caledonio le dijo, ¿qué elegiréis? ¿Seguir a vuestro líder hacia la batalla o someteros a impuestos, el trabajo en las minas y a todas las tribulaciones de la esclavitud? Adelante pues hacia la batalla, y cuando avancéis, pensad en aquellos que vinieron antes de vosotros y en aquellos que vendrán después. Ojo. Ojo. Ojo, también aquí a veces se nos cuenta, eso también lo dice Tácito, porque a lo mejor Sí. también. Sí, lo dice Tácito en Agrícola 29, sí. Tácito estaba allí escuchándolo, ¿verdad? Cuando Calgaco lo decía, ¿no? Bueno, más o menos Sí, podía manipular un poco las fuentes, ¿no? Pero sí que es verdad que hombre, que algo diría también, ¿no? Porque si los romanos hacían sus discursos, es de ilusos pensar que los enemigos no tenían sus propios discursos, y obviamente el romano era el invasor de las tierras de Caledonia, ¿no? Entonces... El invasor. Los dioses decían que tenía que conquistar Britania, que quiere decir invasor. O sea, que aquella gente estaba allí. Claro, estaban en territorio que tenía que ser romano, ¿no? En este caso. Bueno, Cosas en que vez de pasan en la someterse... vida. Que no se lo habían explicado. No, pues bueno, vamos a ponernos en el Castra, Sergio. Y tenemos allí al Agrícola después de este discurso. Y este hombre abre las puertas. Evidentemente, como hemos dicho, ya había ahí hombres vigilando. Y lo primero que saca son las tropas auxiliares. Ojo con el dato. Unas tropas auxiliares allí. Las pone, son las primeras que salen. Detrás de las tropas auxiliares sacamos a la caballería. Parece ser que tenía unos 3.000 de caballería. Y pone la mitad de la... Típico, este es el desplegamiento típico de Roma. La mitad a un lado y la mitad al otro lado. Y luego salen las legiones. ¿Qué es lo atípico que hizo aquí a Agrícola? Acuérdate cuando hablamos de Lipa que nuestro amigo Escipión dice una cosa especial, ¿no? Pues aquí él hace otra cosa también especial. El desarrollo lógico de esta batalla sería infantería auxiliar y caballería a las alas y las legiones enfrente. Esto es lo lógico. Pues no, este hombre lo que hizo fue colocar todas las tropas auxiliares delante, una línea detrás de legionarios y a los dos lados la caballería romana. Esto ya, no sé si el enemigo se lo esperaba o no, pero esto ya hace las intenciones de Agrícola, que era algo diferente. Probablemente había estudiado al enemigo y sabía que esa era la mejor manera de actuar. Oye, porque también es arriesgar un poco, ¿no? Porque delegar la responsabilidad de la fuerza y del combate en las tropas auxiliares, para un general debía decir, hostias,
yo me lo planteo, digo, miro mis legionarios, quizá yo siempre tendría la confianza en que los ciudadanos romanos, las tropas legionarias, serían quizá el bastión más fuerte, pero él no, él confía en sus auxiliares, porque ¿qué tipo de auxiliares tenía allí? Sobre todo tenía germanos, ¿no? Muchos bátavos, que es una infantería auxiliar bastante potente, y tendrían que ser hombres de su confianza plena, porque llevar el peso de una contienda y en una inferioridad numérica bastante importante y destacada, porque las fuentes nos lo dicen, ¿no? Que el ejército enemigo o el ejército de los caledonios no, que eran muy numerosos, que quizás Dicen superaría los 30.000, dicen que 30.000. eran 30.000, ¿no? Bueno, ya sabes cómo va esto de los números, ¿no? Sí, las tropas, o era esto, Sergio, o era que las conducía muy bien a estas tropas auxiliares. Nosotros tenemos la sensación, o muchas veces nos venden que estas tropas auxiliares eran peores que los legionarios, ¿no? Pero había tropas auxiliares que eran muy blindadas, o sea, eran también tropas pesadas. Y en este caso los bátavos y los tingris, que eran los otros que estaban, parece que eran muy potentes. Y pensemos una cosa, Sergio, Agrícola ya llevaba 7 años de campaña con ellos, los debía conocer perfectamente, ¿no? Bueno, esto fue lo que desarrolló. Nuestro amigo Tácito nos dice, su yerno, nos dice que Agrícola, claro, vio que aquellos eran 30.000, 40.000, o sea, todo el valle toda la ladera estaría llena de caledonios, y allí, pues bueno, tenemos allí a 15.000 romanitos o menos, 10.000 romanos allí entre auxiliares y tal, y intentando a ver cómo aguantaban. Y dice que cogió su caballo, imagínate lo que estás diciendo, se puso delante de los estandartes, bajó de su caballo, lo alejó y se puso allí de pie y dijo: yo de aquí no salgo, yo me quedo con vosotros. Esto es con el discurso, esa actitud que ven las tropas de ese soldado. Era un hombre que conocía muy bien la psicología. Dice: yo no huyo, yo si muero, muero aquí con vosotros. Hombre, tampoco tenía muchas opciones realmente. Si te has metido tan en la boca del lobo y te has metido en territorio caledonio y aparte porque la disposición táctica y del terreno también era desfavorable para los romanos, ¿no? Porque me parece que estaban como en una ladera, ¿no? Y los caledonios tenían toda la ventaja de poder bajar desde las laderas y el flanco, digamos, lo que hizo, me parece, en este caso Agrícola, fue alargar líneas para que diera la sensación de que el frente era más numeroso, porque si no, 30.000 efectivos te pueden rodear a la perfección, porque tenían carros de combate los britanos. Bueno, carros de combate, no de combate un tanque, sino carros en los cuales llevaban tripulantes, que no eran para romper líneas, pero sí para transportar tropas con más facilidad y para moverse mejor por los campos por el campo de combate, ¿no? Entonces, la función de la caballería en esta batalla, la caballería romana, también era bastante importante, la de proteger los flancos de los auxiliares, ¿no? O sea, Claro, él alarga líneas para hacer que son más, y porque no le queda más remedio, porque si no lo van a rodear, y si lo rodean está perdido, ¿no? Vale. Al final lo que dices tú, siempre, todas las batallas en la antigüedad empezaban con un intercambio de proyectiles, ¿no? Los romanos lanzaban a sus tropas auxiliares, y como has dicho, los caledonios, los pictos, que le llaman ellos mucho más adelante, le llamaron pictos, y es como lo llamamos nosotros ahora, pues incorporaron estos carros de combate. Y estos carros de combate eran, pues eso, carros que iban rápido, con intención de intentar llegar a un sitio determinado más rápido que el enemigo, tener una superioridad numérica, o lanzar proyectiles e irme rápidamente y que la infantería me alcance. La infantería no puede alcanzar al carro, ¿no? También había este prestigio noble, Sergio, que era este de que yo vi en un carro, me paro un momento, me paro delante del enemigo, ¿sabes? Levanto la espada y digo: soy el más valiente del mundo, pero el carro al lado. eso es muy de Boudica también, lo Sí, explicamos cuando hablamos de Walding Sprint, también hablamos de que Boudica, los ejércitos britanos destacaban por el componente del carro, pero el carro no era un arma de combate efectiva, sino que no era más que un punto elevado de prestigio para moverte con agilidad. Entonces, aquí los legionarios romanos lo tienen muy aprendido, en este caso los auxiliares, y Agrícola lo que dice es que no derriben a los tripulantes, sino que también que se carguen a las bestias, ¿no? Para que el carro no se pueda mover y que entorpezca también el movimiento de la infantería. Estoy aquí imaginando a ese noble caledonio, ¿no? de esos pueblos que había allí, ¿no? Y le dan al caballo, claro, evidentemente el carro se para, y aquel hombre con el que llevaba el carro corriendo hacia sus líneas, ¿no? Ya se había acabado todo, dando la espalda a los romanos y corriendo hacia sus líneas para salvarse. Esto sería lo más normal. Dejando su espalda también a disposición de la caballería auxiliar romana, que también podría allí darse un festín de tripulaciones, ¿no? Ese fue el siguiente paso que dio Agrícola. Una vez que esto ya, si quieran, vamos a decirlo bien, se pavonearon, estos nobles ya me han dicho: somos valientes. Cuando vieron el siguiente movimiento de Agrícola, que fue
que las alas de la caballería empezaron hacia adelante, los carros se asustaron y se fueron, las cosas como son. La caballería fue detrás de ellas y los fue eliminando, porque claro, estamos hablando de unos carros bastante básicos, ¿no? Estas tropas bátavas y tigris, que son tropas fuertes, fueron las primeras que fueron a romper cohortes, fueron a romper hacia el enemigo. Con lo cual nos encontramos con unas cohortes que avanzan, las primeras que avanzan, detrás de ella va todo el grueso de auxiliares, vuelvo a repetir lo de los auxiliares, y las caballerías al final, después de hacer que los carros se vayan los caballos se vayan con el rabo entre las patas, vamos a dejar los caballos, y estamos ya avanzando con esto. Las cohortes, la Legio Novena hispánica, que era la principal de Agrícola, están allí. Tenemos también de la Segunda Augusta, tenemos de la Beatrix y tenemos de la Vigésima Victrix. Tenemos allí banderas, ¿no? Tenemos cohortes. Pero la principal era la Novena hispánica, se queda allí en el campamento y se queda allí paradita como tropa, dijéramos, de refuerzo y de refresco. Y aquellos hombres pues van hacia allí y le están dando caña a los pictos. Imagínate cómo tienes que estar de confiado para dejar en reserva a tan numeroso contingente, ¿no? Es decir, oye, sé que en algún momento determinado, aunque sean 30.000 y yo tenga 10.000 o 15.000, pero me reservo estos 5.000 aquí en retaguardia porque realmente luego los puedo necesitar en algún momento determinado. Pero ¿cómo confío yo en esos 10.000? Porque esos auxiliares tienen que ser de mi plena confianza para yo estar en tan inferioridad numérica respecto al enemigo. Entonces, tengo confianza en ellos. Yo eso para los hombres que están combatiendo tiene que ser también un aliciente, no solo que se desmonte y se baje del caballo agrícola, sino que disponga toda la plena confianza en ellos como la fuerza de choque principal y como que lleven el peso del combate, porque muchos pueden tachar a Agrícola de decir, bueno, no, si es que Agrícola puso allí a los auxiliares porque son más prescindibles y son de más baja calidad. No, en este caso no, porque dependía la victoria y el éxito, dependía de esos auxiliares. Entonces, analicemos, por favor, señores, a todos los que habéis criticado a Agrícola y le habéis llamado que no es un gran estratega o que lo hizo porque eran tropas de peor calidad. No, vedlo desde el punto de vista opuesto, realmente de la confianza que les tienen ellos. La legión está por si acaso luego en algún momento determinado hay que acabar de apoyar o de refrescar las tropas de choque, pero el peso lo llevan ellos porque son buenos y porque son de calidad, son tropas de calidad, no lo veamos desde el otro prisma. Yo lo veo así, ¿eh? Sí, los bátavos eran dentro de las tropas auxiliares de lo mejorcito que hay, ¿no? Y de hecho, la batalla iba bien, con los bátavos atacando, apoyados por otras tropas auxiliares detrás, que le iban dando cobertura, y tenemos las alas de caballería a los lados. Lo que has dicho tú, la posición de los caledonios era superior, y tenían muchísimos más hombres. El Calgaco probablemente dijo, estos bátavos por el frente no puede poder ser, vamos a ver si los superamos por las alas, y consiguió mayoría aplastante por las alas. Tenía muchísimos hombres y probablemente, por ejemplo, digo una hipótesis, hombres de caballería, que los pictos también tienen caballería, fueron hacia uno de los lados y consiguieron mayoría aplastante. Tenemos que tener en cuenta que iban subiendo y fueron capaces de parar a la caballería romana en las alas, con lo cual, al parar la caballería ya pierde parte de su efectividad, y lo fueron apretando. ¿Hacia dónde apretaban la caballería? Pues hacia el centro de la batalla. Con lo cual nos encontremos que estos hombres que estaban en el centro de la batalla, que aguantaban bien, están siendo aprisionados por su propia caballería. ¿Entendemos, no? Con lo cual esto ya les causa un perjuicio. Claro, los de la caballería dijeron, nos van a matar a todos. Y se retiraron. Se replegaron. Se replegaron hacia... Me gusta más la palabra replegarse porque una retirada indica que te vas. Repliegue es una maniobra táctica de decir, antes que aprisionar a mi infantería, lo que hago es replegarme y luego pues ya decido lo que hago, ¿no? Les doy esa libertad a los infantes para poder maniobrar, pivotar y ponerse de cara al flanco que te están recibiendo el ataque también, ¿no? Entonces ellos ya se pueden defender. Yo no sé si incluso, conociendo a Agrícola, estaba hasta planificado por el resultado que veremos después. Pero bueno, la cosa es que la caballería se retira de una manera relativamente ordenada, pero se retira hacia Agrícola. Y Agrícola no se pone nervioso. Nos encontramos que tenemos a las tropas, estas tropas auxiliares delante, solas, sin apoyo por las alas, y aquel Calgaco dijo, estos son míos. Y empezaron a salir gente por todos lados y los rodearon. Y claro, evidentemente, aquellas tropas de allí delante, cuando se vieron rodeadas, pues harían
un óvalo, un círculo, es igual. Mostrarían escudos por todos lados para no ser rodeados y no morirse, ¿no? Y se encontraron totalmente rodeados por el enemigo. O sea, aquellos olerían, los caledonios olerían sangre, o sea, aquellos dirían, estos van a, los verdes prados de mis montañas olerán a sangre romana. Esto ya lo verían así. Sí, pero el problema para Calgaco es que los que estaban allí eran auxiliares romanos, ¿no? Sí. Porque si hubiesen sido cualquier otro tipo de tropa, obviamente se hubiesen visto perdidos, pero los milagros se obran, ¿no? O las tácticas bien planteadas dan su resultado, porque a la vez que tú rodeas, tú también estás ofreciendo tu propia espalda. Muy bien. Pero eso decía yo. Sacó tropas que tenía en el Castra, agrícola, tropas de caballería. Se supone que unos 480 hombres más. De los 3.000 tenemos 480 hombres más. Y estos cargaron contra el enemigo. Y piensa una cosa: si era una cosa planificada, ya lo sabían. Pero si no era una cosa planificada, imagínate que tú eres un jinete de esa caballería que te has tenido que retirar. Y ves a Agrícola allí de pie delante de los estandartes diciendo, yo de aquí no me voy, y tú te has retirado. Y ahora ese hombre te dice, atacad que te vuelvo a dar otra oportunidad, muchacho. Aquel tío mataría con los dientes. Correcto, correcto. Y es que, claro, si no era planificado, es tu segunda oportunidad. Y si era planificado, me parece un movimiento magistral, porque también tenía esa caballería esperando en retaguardia. O sea, que también era algo con lo que él contaba, un posible escenario, ¿no? ¿Y qué dicen de los buenos generales? Que no simplemente hay que planificar la batalla, sino que hay que planificar escenarios variables y para poder reaccionar. Entonces, por eso tenía él sus infantes de la legión reservados y sus 480 jinetes preparados por si en algún momento era necesario que intervinieran. Entonces, si a esos jinetes que se han retirado le pones que de los 3.000 pues te quedan 2.800, le sumas esos 400 extras y coges a los caledonios en plena ebullición que se ven ya vencedores y ya dicen, hostia, es que el cuadro este lo vamos a acabar reventando. Sí, sí, pero es que tú no tienes nadie que te proteja tu espalda, ni tu flanco. Entonces, realmente has mordido el anzuelo, es una trampa, has caído en la propia trampa que te han trenzado a ti mismo, o sea que es como muy... Es complicado, sí, es complicado de saber. La cosa es que todos estos hombres que estaban de espalda a los romanos, que estaban intentando diezmar a estas tropas auxiliares que estaban avanzadas, se encuentran de golpe a la caballería de nuevo, que para ellos la caballería había huido, se había ido de la batalla, la caballería no, vuelven más poderosa y los pilla por la espalda, y claro, y ocasionaron en aquella carga, ocasionaron una masacre. Todo aquel que ve una masacre diga, ¿y si me toca a mí? Con lo cual, esta unidad de las tropas que se habían contado de Calgaco se rompieron y grupos, que ya sabemos cómo van, ya sabemos, nos podemos imaginar cómo van esas tropas, porque no dejar, según Tácito, se parecía mucho a los germanos, este tipo de tropas. ¿Qué pasaba? Que cuando el líder decía, esto no va bien y se retiraba el líder, se retiraban 2.000 soldados que iban con él. Y empezó a suceder eso, se empezaron a retirar hombres del campo de batalla, todo se fueron creando huecos y la caballería, claro, cuando la caballería tiene huecos y pilla a los hombres huyendo, pues una masacre. Y claro, cuando ves una masacre, pues tú huyes. Y al final todo el mundo terminó huyendo y la caballería terminó haciendo una masacre. ¿Qué pasa, Sergio? Que estamos hablando de los caledonios y llegan los bosques. Y ahí ya es más difícil seguir a los caledonios. Es un poquito incluso contraproducente, ¿no? Meter y disgregar la caballería dentro del bosque y alejarse demasiado de las líneas de infantería, ¿no? Porque al fin y al cabo los bosques es un territorio pues un poco irregular y moverte por allí pues conlleva sus riesgos más. Incluso se sabe que algunos romanos allí también recibieron lo suyo, ¿no? Algunos jinetes que se envalentonaron y que se habían crecido mucho acabaron pagando un alto precio. Entonces, realmente quizá Agrícola no les había dicho que fueran hasta dentro de los bosques, sino que eso fue un poco la efusividad, la pasión y el sentirse ya vencedores y decir, pues por lo menos me voy a dar aquí el máximo número posible. La infantería bátava resistió, las cortes auxiliares resistieron y, oye, en cualquier otra situación podríamos haber dicho que si hubiese estado la legión, evidentemente también hubiese resistido, pero en este caso las legiones auxiliares se comportaron de una manera, vamos, épica. Sí. Por eso la batalla del Monte Graupius para mí es un planteamiento o táctico brillante. Fuera fruto del azar o fruto de la planificación, pero debemos ver que aquello fue un éxito total, Sí, ¿no? Y algo dice Tácito también, ¿no? Del resultado, ¿cómo no? ¿Qué va a sí, decir Tácito? Tácito dice que murieron 330 auxiliares y solo un romano.
un prefecto, sí, un prefecto de una de estas cortes bátavas que parece ser que se animó demasiado y bueno, lo mataron los caledonios. ¿Eh? A ver, dice que solo murió 330 hombres. A ver, Agrícola es buen general, pero a mí se me antoja poquito. Ahora, lo importante es decir que no murió un solo soldado romano. Los auxiliares, recordemos que no eran romanos. Es una exageración. Pero hay una cosa que también dice Tácito, que dice, las colinas estaban desiertas, el humo ascendía perezosamente de los escombros de las granjas distantes. Agrícola mandó a los batidores de su caballería a explorar muchos kilómetros a la redonda. No encontraron ni un alba. O sea, los caledonios se volvieron a esconder. Y esto que se volvieron a esconder obligó a Roma a no quedarse allí, se tuvo que retirar y ya no se volvió nunca más. Porque los O caledonios sea perdieron la que, batalla, pero no perdieron esa guerra. o sea que realmente fue una campaña que costó vidas, movilizó muchos recursos. Fue la expedición que llegó más allá del muro, lo más al norte posible digo, del muro. Coño, del muro. Nos estamos También no pensando si estaba, lo hicieron el muro después. todavía no estaba hecho. Sí, pero que estaba la expedición que había entrado en territorio sin conquistar, más al norte posible de lo que era la provincia de Britania, pero no pudieron permanecer básicamente porque hubiese supuesto un desgaste y un coste excesivo, ¿no? Los caledonios todavía seguían siendo muchos y aunque estaban dispersos y no había una unión, pues oye, Claro. mantener una posición tan al norte era bastante complicada, pero hombre, el éxito de la batalla y el golpe asestado pues dejaría también a los caledonios bastante tocados, ¿no? Por lo menos durante un tiempo, ¿no? Sí, el mismo Tácito nos dice de la batalla, nos dice que los caledonios, grupos de guerreros, sin soltar sus armas, abandonaron la lucha en la ladera y corrieron a refugiarse en los distantes bosques. Quiere decir que Agrícola era consciente de que se había matado 10.000, según dice las fuentes, quedaban muchísimos armados y que se iban a esconder. Y claro, en esas condiciones, era lo que has dicho tú, hubiera sido muy difícil encontrarlos, ellos están en su tierra, y tenías que ir uno a uno, y esto hubiera sido una campaña eterna prácticamente para Roma, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces, Sergio, en muchos programas, que Roma pudo permanecer en aquellos sitios donde logró que las élites autóctonas y las personas de allí se quisieron romanizar. Vieron que Roma era buena para ellos. Un pueblo que lucha contra ti y que no se quiere romanizar, no puedes hacer nada, o los eliminas a todos, o no puedes hacer nada, ¿no? Yo creo que ellos fueron conscientes de que estos no se iban a romanizar nunca y solo había que matarlos. Igual hicieron números y dijeron, tampoco hay nada que nos interese. Y se quedaron atrás. Pero el ejército caledonio todavía tenía muchos hombres armados. Correcto. Entonces lo que hizo Agrícola fue simplemente retirarse hacia el sur, volver hacia posiciones más cómodas y fue reclamado por el emperador, por Domiciano, ¿no? O sea que realmente se le concedió un triunfo o alguna Quizás condecoración o algo que no le hiciera mucha sombra a Domiciano, ¿no? me, Porque me- me realmente acaba de venir a la cabeza que igual tampoco conquistaron a los caledonios porque los celos de Domiciano eran muy fuertes y lo trajo a Roma, le dijo, vente, te voy a dar el triunfo, hizo el triunfo y Agrícola seguramente le ofrecerían otros cargos y dijo, no, no, yo me retiro a ver si puedo sobrevivir. Duró poco. sí, realmente hay que ver la historia como lo que es, ¿no? Y en este caso, pues a Domiciano no le gustaba eso. Si hubiese tenido la fortuna agrícola de servir bajo otro emperador, pues que quizás sí que hubiese visto recompensada su labor, porque realmente con su trayectoria, con su cursus honorum y con sus magistraturas, pues ya daba buena fe de ser un gran general, un gran magistrado y un hombre importante, pero la fortuna a veces Además, pues no favorece, ¿no? A bien, los que cometen o acometen grandes gestas. sí, Domiciano ya tendría un poco de miedo de un general tan querido por el pueblo porque había vencido muchas cosas. Le pasó aquello que creo fue en el 89 de Saturnino allí en Vetera, ¿no? En el Rin. Y un general muy importante, igual y fue, bueno, las fuentes dicen que murió de muerte porque se ve que él quiso que muriera y se murió. Las cosas como son. Cuando Domiciano, Por decreto imperial. muy bien, ¿no? Pero él nunca quiso, quiero decir, que se retiró de la vida política y yo me retiro, no quiero saber nada, Domiciano. No te voy a hacer sombra, pues hasta allí llegaron los celos. Bueno, este es el devenir de algunos grandes hombres, ¿no? Si No, hubiesen no, tenido Sergio, de grandes todos, de emperadores, todos, de unos grandes, de eh, todos.
Grandes generales que sirven a hombres o a emperadores, Flojos. en este caso, que son flojos, ¿no? Pero bueno, no nos quedemos con la parte final, sino quedémonos con la parte de la Batalla. transición, del combate, de la batalla del Mons Graupius, que para mí ha sido una de las más épicas que hemos narrado. Que nosotros ponemos aquí batalla del Monte Grapius y batalla de las legiones romanas, pero en este caso es auxiliar, que fueron los que ganaron la batalla. Correcto, batalla de las legiones y los auxiliares de Roma, o sea que todo cuenta, ¿eh? Todo sirve para ganar, ¿eh? Te dejo que digas tú lo de las suscripciones, que siempre se olvida. Venga, que no se me olvide, sobre todo, sabed que tenemos un montón de programas en el canal, lo tenemos aquí en el canal de YouTube, en Sergio Alejo Gómez, os podéis suscribir, lo tenéis aquí las direcciones de suscripción y además os lo ponemos más fácil y es que no solo nos podéis ver, sino que si sois más de escuchar y de correr y de salir a caminar, de pasear y de escuchar podcast, pues en el canal de Ángel, en el programa Lignum en Roma, pues allí tendréis la oportunidad de reescuchar muchos de los programas que vamos emitiendo aquí en vídeo en YouTube, o sea que suscribíos al canal de YouTube y suscribíos al podcast de Ángel en iVoox, en Spotify, lo tenéis en muchas plataformas, o sea que más fácil nos lo podemos poner. Para nosotros es un placer, como siempre, traeros las grandes batallas de las legiones y los auxiliares de Roma. ¿Y con qué volveremos, Ángel, de aquí a una semana? Ay, sorpresa, estamos maquinando cosas muy malas, pero muy interesantes. Pues bueno, cuidaros mucho, sed felices y hasta la semana siguiente, calamares. Cuidaros. Hasta luego.